¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos al programa JC. Para mí es un honor de tenerte una vez más. Yo me llamo César García. Antes de comenzar este video, quiero que te suscribas allí un botón rojito que está ahí abajito para que seas parte de nuestra familia JC. Y también activa la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando subo videos. Y también dale un like a este video y compartirlos con todos tus amigos y amigas. En la caja de información que está ahí abajito te dejaré mis redes sociales, mi Facebook y mi Instagram para que estemos comunicados tú y yo. Pues estamos en otro lugar, es muy diferente. Estamos en Santa Ana, en el lago de Guatepeque. Por esa razón estamos aquí y quería compartir con ustedes, devocional con ustedes, para que sean edificados. Así que esto es JC. En este devocional vamos a hablar sobre los hábitos en la fe. Muchas veces nosotros creamos hábitos de diferentes maneras, para bien o para mal. Hábitos para el estudio, hábitos para hacer ejercicios, hábitos para estudiar, muchos hábitos que nosotros creamos. Pero en esta ocasión vamos a hablar de los hábitos de la fe. Wow, Cecia, esto está muy interesante. Sí, vamos a hablar cómo podemos crear esos hábitos. Vamos a leer una frase y lo vamos a meditar y lo vamos a compartir aquí. Dice: la fe no es creencia sin pruebas, sino confianza sin reserva. Nosotros tenemos que tener confianza en Dios, y cuando tomemos confianza en Dios, esa confianza es sin reserva, o sea, sin límite. La confianza en Dios es completamente, es sin reserva. Por eso es muy necesaria confiar en Dios. La mayoría de nosotros luchamos contra muchos miedos, pero el miedo es una técnica, usa el diablo para tener obstáculos o para que usted no realice y active su fe. Y eso también para evitar que vivamos bajo a la voluntad de Dios para nuestras vidas. El miedo evita que tú puedas hacer la voluntad de Dios. Por eso no debemos de tenerle miedo, no tener miedo, porque el miedo es de Satanás que nos está metiendo a nuestras vidas. Si el enemigo puede atraparnos, el miedo puede evitar que avancemos hacia todo lo que Dios tiene para nosotros. No podemos sernos víctimas a eso, sus estrategias malignas. Satanás es muy astuto y tiene trampas para que nosotros caigamos y nos caigamos a ser víctimas a esos miedos. ¿Cómo podemos superar estos miedos? Muchas veces confrontarlos a esos miedos y entregándoles a Dios y renunciar a esos miedos, que pueda Dios trabajar en uno de nosotros. Uno de los primeros pasos es reconocer que tenemos miedo, reconocer que no podemos hacerlo nosotros solos. Y la Biblia nos dice en 2 de Timoteo 1:7, dice: porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás, nos fortalece para que podamos vivir en una buena vida cristiana. El Espíritu de Dios no nos da cobardía, sino que poder, para poder amar a los demás, a disfrutar el amor de Dios. Así que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, para poder vencer todo obstáculo de enemigo, para vencer esos miedos que puedes tener. En 1 de Juan 4:18 dice: las personas que aman no tienen miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo,
de que Dios los castigue es porque no ha aprendido a amar. Qué fuerte este versículo. Si tú no amas, entonces no has sabido aprender a amar. Y dice, no tienes por qué tener miedo. Donde hay amor, no hay temor. Cuando tenemos amor en Cristo Jesús, no tenemos que tener temor. Cuando hay amor, somos más valientes, somos más corajes a enfrentar cualquier circunstancia. En la Biblia vamos a encontrar muchos pasajes de la Biblia y ejemplos que nos dice que no debemos de tenerle miedo, que no debemos de cobardarnos, que no podemos mirar atrás. Y uno de ellos, ejemplos, y habla sobre los personajes en la Biblia, y uno de ellos en Isaías 41:10 dice, por tanto no tengas miedo, pues yo soy su Dios. Yo estoy con ustedes, mi mano victoriosa les dará la fuerza y ayuda, mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Aquí le está hablando a Isaías para con el pueblo de Israel, que le decía que no tuvieran temor, que no tuvieran miedo, que Él iba delante de ellos y que ellos iban a tener la victoria de esa guerra que iban a tener y que Él iba a darles las fuerzas para poder vencer a sus enemigos. Otro, en Juan 14:27, dice, les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Aquí está hablando que Dios nos está dando la paz que andamos buscando, la paz que andamos encontrando. ¿Y en quién lo podemos encontrar? En Cristo, no en el mundo, porque en el mundo no lo vamos a encontrar. En el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, pero con Cristo tenemos la paz. Cuando leemos las historias de la Biblia, vamos a encontrar acerca de personajes, como les dije, que Dios usa diferentes maneras. Y vemos el que le dijo, no temas, en varios personajes de la Biblia. Vamos a leer sobre ellos. Y uno de ellos es a Josué. A Josué le dijo en Josué 1:9, dice, yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios, te ayudaré para donde quieras que vaya. Aquí le está diciendo, sé valiente a Josué, sé fuerte, sé que no tenga miedo. No le está diciendo, sí, ten miedo, no tengas miedo. Sé valiente, sé fuerte. En Mateo habla a sus discípulos cuando estuvieron en el arca y estaban en la oscuridad y de repente apareció Jesús en medio del mar, imagínense. Y ellos pensaron que era un fantasma y diciendo ellos, seguidme, Jesús les dijo, cálmense, yo soy yo, no tengas miedo. Ahí está hablando en esa historia que les estoy contando con los discípulos que pensaron que era un fantasma y Jesús les dijo, no tengan miedo, yo soy. El miedo es un sentimiento que puede crear reacción en nuestro cuerpo, puede temblar, enojarse, sudar, temblar, arrodillar, pero la Biblia nos dice que no sudes, que no tiembles, que no temas, que no hagas eso. Yo tenía miedo a hablar en público y eso me dio quitando poco a poco cuando iba a exponer en la universidad. Yo en la universidad me ponía súper nerviosa, sudaba a mares de las manos,
me daba taquicardia en el corazón horrible, y mis compañeros siempre me decían, cálmate, Cecia, solo es una exposición. Y cuando se me quitó totalmente eso fue en la tesis, donde más horrible sentía, pero allí vi Dios que Él estaba y yo confié en Él, que Él me iba a respaldar. Y gracias a Dios superamos ese miedo y estoy aquí hablando con ustedes sin temor. Hay varios miedos y los quiero mencionar, y quizás algunos de ellos te puedes identificar a esos miedos, o quizás hay otros miedos que no están aquí, pero es bueno identificarlos y ponerlos a Dios esos miedos, para que tú puedas ir trabajando y dejar que Dios pueda moldear y quitar esos miedos. Dice, el miedo a ser lastimada. 2. El miedo al rechazo. 3. El miedo al futuro. Pues el cuarto es el miedo a ser amado, miedo al no ser amado nunca. El miedo a que tu vida estuviera arruinada, y también el miedo a estar sola, el miedo a la soledad. Antes a mí me daba miedo a la soledad, les cuento, pero en la cuarentena aprendí a estar sola, a estar mi momento a solas. Yo disfruto la soledad totalmente. Es lo más hermoso tener cita conmigo misma, porque me aprendo a conocer quién soy. Pero me gusta estar en compañía. Sí, es bueno estar en compañía, pero no deberíamos de tener miedo a la soledad, porque no todo el tiempo vas a estar solo, porque nunca estamos solos. Tenemos a Cristo a nuestro lado, aunque no lo vemos, pero yo sé que Él está aquí, porque Él vive en mí y en mi corazón y en tu corazón. Así que no tienes por qué tener miedo. Dios nos puede ayudarnos a sacar de esa presión del miedo, con el poder de ser libres totalmente. La mejor forma de vencer el miedo es con la fe. Interesante. La mejor manera de vencer el miedo es con la fe. La mejor forma para vencer el miedo al enemigo es con la fe. Él nos enviará pensamientos de miedo contra nosotros. Podemos elegir si estamos de acuerdo a ellos o enfocarnos a ellos o no. Nosotros tenemos el poder de decidir, de enfocar esos pensamientos o desecharlos. Para mí, mi decisión es desechar esos pensamientos. Sé que muchas veces el campo de batalla es la mente. Muy pronto voy a venir y les voy a dar unos temas que Dios me ha estado ministrando en mis devocionales personales de la batalla de la mente. Así que muy pronto vamos a hablar sobre eso. Mantiene el poder de la fe. Podemos resistir los ataques del miedo de Satanás. La fe es una fuente a través de la voluntad de Dios. Mejor dicho, la fe es una fuerza a través de la voluntad de Dios de nuestras vidas, para que nuestra mentalidad del miedo se rompa. Podemos vivir en la libertad de nuestros pensamientos y necesitan ser renovados, encargados de la fe. Nosotros tenemos que tener cargados de la fe. La fe es una fuerza que atrae la voluntad de Dios y que derrota los miedos. En Hebreos 11:6 dice, porque Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que existe, que sabe permear a los que buscan su amistad. Nosotros tenemos que elegir en creer en Dios, y sabemos que nuestra fe con su palabra de Dios, más llenarnos de su palabra, tenemos que ser cambios, de dejar de hablar cosas negativas,
Tenemos que dejar de hablar cosas negativas, cosas que nos influyen mal a nuestros pensamientos. Dios nos ayudará y veremos los cambios en nuestras vidas. Solo hay que llenarnos de la fe. La fe es una vitamina que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios y todos los días. Así como tú tomas vitaminas para tener fuerzas, para tener vigor, para tener energía, entonces toma una vitamina de fe para que tú puedas guiarte y encaminar en Cristo y no tomar esas vitaminas de Satanás que son malas y evitarlas. Hay que superar los hábitos viejos, desarrollar otros hábitos nuevos, como en orar, en la búsqueda de la oración constante, en tus devocionales, en estar a solas con Dios, no solo en hablar, sino en tener una comunión íntima y hablar con Él, estar un lugar apartado y escuchar y contemplar su gloria. Hay que crear buenos hábitos para que nuestra fe sea fortalecida. Caminando hacia la liberación del miedo, lo correcto es comenzar a hablar acerca de las promesas de Dios que están registradas en toda la palabra. Toda la palabra de Dios está registrada. Las promesas, y esas promesas jamás tienen vencimiento, son de la mismo de ayer y de hoy hasta el fin, hasta que Cristo venga. Van a permanecer esas promesas para ti y para mí, y una de ellas están en Romanos 4:17. Dice, la Biblia, Dios le dijo a Abraham, llegará a ser el antepasado y gente de muchos países. Esta promesa se hizo Dios a Abraham, porque Abraham creyó en que es el único Dios con poder para resucitar los muertos y crear cosas nuevas. Abraham es padre de multitudes y se cumplió esas promesas, y uno de ellos también la promesa de tener su hijo Isaac. Además, a pesar de las promesas de Dios en su palabra, claramente en nuestras vidas también hay que tomar decisiones diariamente. Nosotros tenemos que tomar decisiones diariamente. Por eso nuestras vidas hay de decisiones, y por eso, por ende, tenemos que tener la fe, de tener una actitud de esperanza, de tener esa fe en nuestras vidas. Dios nos honra cuando nosotros tenemos fe. Nos ayuda a desarrollar unas perspectivas positivas para poder encaminar hacia Dios. Es porque hay que tener fe, porque en Él quiere bien para nuestras vidas. Él no nos quiere en cosas malas. Él no nos quiere que vivamos en una vida mala, en una vida de miedos. Él no quiere que vivamos en esa opresión, en esa angustia, en esas ansiedades, en esa miedo al no ser amado. Él quiere amarte, Él quiere escoger estar ahí contigo. En Jeremías 29:11 dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Mis planes de ustedes solamente Él lo sabe. Ni tú ni yo lo sabemos los planes, pero son planes de bienestar. Así que ¿por qué angustiarte? ¿Por qué preocupar? Y Él va a dar unos futuros llenos de bienestar, o sea, llenos de cosas buenas, no cosas malas. Sé que estamos aprendiendo mucho de esto, y vamos a leer otra frase, y me encanta esta frase, y dice, el miedo atacará, pero cuando no te pongas en él, a lo confrontes con la verdad de la palabra de Dios, el miedo perderá el control de tu vida. Qué interesante.
nos dice aquí, el miedo atacará, pero el miedo nos va a atacar. Tarde o temprano siempre nos ataca. Pero cuando te opongas, o sea, si te pones en contra del miedo y confrontas con la palabra de Dios, lo confrontas. Pero con la palabra de Dios, el miedo perderá el control de tu vida. No va a tener cabida en tu vida ni en tus pensamientos. Te animo que abraces tu corazón con Dios, que puedas estar abrazado, que puedas estar en unidad con el Espíritu Santo y con Dios. Pidas que te muestre cualquier área de tu vida, la que sea, que tienes un temor, en que esta situación no tienes que permitir que el miedo tenga el control de tu vida. En lugar de eso, no puedes vivir por medio, que tú en esta situación puedes vivir por medio de la fe y no en el miedo. Confiemos que hay que depositar en Dios en lugar y sentir molestia. El miedo ataca, pero hay que ponernos en contraataque con la palabra de Dios, como les dije anterior. El miedo perderá el control de nuestras vidas. La mayoría de veces el miedo nos ataca y nos dice, no tengo miedo. Y tú tienes que decir, no tengo miedo. En cambio, despierta la fe en nuestros corazones y luego abriremos nuestra boca, digamos esto: Dios tiene planes de bienestar para mi vida. Siempre cuando venga un temor, viene un miedo a atacarnos, por eso leamos la palabra, edifiquémonos. Por eso es necesario crear hábitos de fe. Y dice Dios, y siempre cuando me siento angustiada, me siento con miedos, yo siempre digo esta frase y dice: Dios tiene planes de bienestar para mi vida, no de mal. Siempre está conmigo y siempre lo va a estar. Con Cristo somos más que vencedores. En Romanos 8:37, vamos a leer Romanos 8:37, dice: claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluto por medio de Cristo, quien nos amó. Cuando resistimos el miedo, elegimos permanecer en la fe, cerramos las puertas al enemigo, abriremos puertas que las bendiciones de Dios fluya a nuestras vidas. O sea, que con la fe vamos a fluir en nuestras vidas. Para terminar, vamos a analizar unos pasajes de la Biblia y allí nos vamos a ver finalizar este hermoso video. Y este punto es creadores de hábitos. Nosotros tenemos que ser creadores de hábitos. Sé que crear hábitos espirituales es muy difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Les animo que lo hagan. Yo estoy creciendo en Dios. Créanme que en esto del ministerio a donde estoy aprendiendo en el caminar de la fe, en el caminar de la confianza en Dios. Desde la pandemia estoy aprendiendo esto. Y creo que en esta vida vamos a estar aprendiendo y más de Dios. Nunca vamos a dejar de aprender. Así que tenemos que crear buenos hábitos en Dios. Y uno de ellos está Marcos 11:22 al 24, que nos dice: entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir esta montaña: levántate, echa al mar y sucederá. Pero debes de creer, ¿verdad?, que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar cualquier cosa si crees, la que recibe y será suya. Vamos a estar analizando este versículo. Dice a sus discípulos Jesús, ¿qué Él nos dice? No nos dice tengan miedo, no, les está diciendo tengan fe. Es una palabra muy importante y
eso nos está diciendo. Tengan fe. ¿Qué más nos dice más adelante? No tengas ninguna duda en tu corazón. No creando dudas en nuestro corazón. Eso es crear hábitos. No creemos duda a nuestro corazón y a nuestros pensamientos. Otro hábito, orar. La oración tiene poder. ¿Para qué? Para recibir cosas de parte de Dios. La oración es una comunicación con Dios, que es muy importante. Pero también vamos a recibir esa respuesta de esas oraciones bajo a la voluntad de Dios. En 2 de Corintios 5:7 dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Vivimos por lo que creemos, no por lo que no vemos. O sea que hay que vivir por lo que creemos. O sea, algo que no sea palpable. En este caso, Dios. Yo sé que Él está aquí. ¿Por qué? Porque tengo fe. La fe me hace que Él está aquí. Que yo he creído que Él existe por la fe. Porque sé que hay muchas formas de saber que Dios, Él es nuestro soberano, porque Él puede estar, es omnipotente, omnisciente, y Él está en todo lugar. Entonces, tenemos que creer en Él, porque dice, vivimos por fe y no por vista. Así que la vista a veces nos es engañosa. Pero con la fe en Dios tenemos muchas cosas. Así que hay que vivir por fe y no de vista. En Hebreos 11:1 nos dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La fe demuestra la realidad en Dios que podemos esperar. Y eso es la evidencia de las cosas que no. Es una de las evidencias que Dios podemos ver. Quizás unos de ustedes pueden decir, wow, ¿cómo podemos diferenciar que Cristo sí existe? Por medio de la naturaleza, en medio del libro de Génesis, ahí demuestra que Dios existe. Así que te animo que hagas estos hábitos, que dejes esos miedos y enfrentes esos miedos, esos temores con la palabra, con la fe y en la búsqueda del Espíritu Santo y renunciando a estos temores. Así que vamos a terminar con una oración. Espero que haya sido de bendición para ti este video y puedan ser ministrados en esta tarde o la hora que me estés viendo. Cierre tus ojos. Padre que estás en los cielos, gracias Señor por este devocional tan hermoso que me has permitido compartir con los de JC. Para mí es un honor, Señor, compartir esta meditación devocional. Muchas veces nosotros tenemos miedos. Yo he tenido muchos miedos al fracaso, miedo a no ser amada, miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo al hablar en público, miedo a las alturas. Yo tenía pánico a las alturas, pero eso ya ha ido tú, Señor, trabajando en mi vida. Y gracias porque esos miedos, hay algunos que ya no están, Señor. Y gracias porque tú tienes planes de bienestar, planes de bien para cada uno de nuestra familia JC. Si hay alguno de ellos, Señor, tienen temores, tienen cosas ahí guardadas y la depositamos delante de ti, y ayúdanos a crear hábitos para poder contraatacar a los miedos con la fe contigo, Jesús, porque contigo no somos nada, sin ti no podemos hacerlo. Gracias porque
con tu palabra podemos contraatacar a nuestros temores, a nuestros miedos. Gracias por las promesas que nos dejas, que nos has dejado en la palabra, que vas a estar con nosotros, que siempre tiene bienestares para bien para nosotros, que nos seamos fuertes, que seamos valientes, que no debemos de tener miedo. Gracias por esas promesas que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por estas promesas. Gracias porque tú dijiste que nada nos va a faltar a pesar de las dificultades, crisis económicas. Tú dijiste que tú eres nuestro pastor. Nada nos va a faltar porque tú estás con nosotros. Padre, gracias Señor, porque tú suples todas necesidades, todo que hay en nuestras vidas. Gracias Señor Jesús, gracias porque eres bueno. Amén y amén. Bueno, gracias por tomarte un tiempo aquí conmigo. Espero vernos próximamente. Así que adiós, Dios te bendiga. Bye.